La fotografía en sepia mostraba a una mujer de mediana edad sentada en el porche de una casa de madera, sosteniendo en su regazo a una niña de apenas 2 años. La imagen había permanecido guardada en una caja de latón durante décadas, hasta que Carmen Aguirre la encontró mientras ordenaba las pertenencias de su difunta abuela en el desván de la casa familiar en Santander. Carmen observó la fotografía con curiosidad. En el reverso, con tinta desvanecida, alguien había escrito Ana Aurora y Pequeña Carmen, comillas, 1912. ¿Quién es esta Aurora?, preguntó Carmen a su tía Inmaculada, la única persona viva que podría recordar aquellos años. La anciana se acercó lentamente, ajustándose las gafas. Al ver la imagen, su rostro palideció. «Es tu madre, niña, aunque la historia que te contaron no es del todo cierta. Aurora Mendoza había llegado al pueblo costero de Comillas en 1910, procedente de un pequeño pueblo de Asturias. Se presentó como viuda de un marinero que había perecido en el mar, y nadie cuestionó su historia. En aquella época, muchas mujeres jóvenes quedaban solas tras los naufragios que asolaban la costa cantábrica. Lo que nadie sabía era que Aurora había nacido como Aurelio Mendoza en Gijón, en una familia tradicionalista donde su forma de sentir y existir no tenía cabida. Tu abuela me lo contó antes de morir», explicó tía Inmaculada mientras servía 2 tazas de café. Cuando Aurelio le confesó a su familia que sentía que debía haber nacido mujer, su padre lo echó de casa. Lo amenazó con internarlo en un manicomio si volvía a mencionar tal aberración. Carmen escuchaba en silencio, las manos temblando alrededor de la taza caliente. Aurelio oyó con lo poco que tenía. Se cortó el cabello largo que siempre había mantenido en secreto. Comenzó a vestir ropas de mujer que cosía ella misma, y se reinventó como Aurora. En Comillas, donde nadie la conocía, pudo finalmente ser quien realmente era. En 1910, Aurora comenzó a trabajar como costurera en el pueblo. Era hábil con la aguja y pronto se ganó la confianza de las familias locales. Pero había algo que le faltaba en una familia propia. Aurora nunca pudo tener hijos propios, continuó tía Inmaculada. Pero en 1910 conoció a Pilar Ruiz, quien trabajaba en el orfanato de Torrelavega. Se hicieron amigas cercanas, y Pilar conocía el secreto de Aurora. Fue ella quien le propuso algo que cambiaría ambas vidas. El orfanato estaba sobrepoblado y muchos niños morían por falta de cuidados adecuados. Pilar le habló a Aurora de una bebé recién nacida, abandonada en la puerta del convento. La niña no tenía nombre, no tenía familia. Pilar falsificó los documentos, explicó la tía. Oficialmente, la bebé murió de fiebre, pero en realidad, Pilar te llevó envuelta en mantas una noche de diciembre de 1910 y te entregó a Aurora. Te llamó Carmen. Como su madre en Carmen sintió lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Aurora quería protegerte. En aquella época, si alguien hubiera descubierto la verdad sobre su identidad, te habrían quitado de su lado, la habrían arrestado o peor. Así que vivió cada día con el miedo de ser descubierta, pero también con la alegría de tenerte. Carmen recordó aquel día de 1930, tenía 20 años, y había regresado de Santander, donde trabajaba en una fábrica textil. Al entrar a la casa, en Comillas, encontró a su madre desplomada en la cocina. «Mamá», había gritado, corriendo hacia ella. El doctor Fernández llegó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Aurora había sufrido un infarto masivo. Mientras el médico examinaba el cuerpo, su expresión cambió drásticamente. «Carmen», dijo con voz grave, «necesito hablar contigo». Lo que el doctor descubrió durante el examen post-mortem dejó a Carmen destrozada y confundida. Su madre, la mujer que la había criado con tanto amor y sacrificio, había nacido en un cuerpo de hombre. «¿Cómo es posible?», había preguntado Carmen entre sollozos. «¿Por qué nunca me lo dijo?». El doctor Fernández, un hombre progresista para su época, puso una mano en el hombro de la joven. «Tu madre te amaba más que a nada en este mundo. Hizo lo que creyó necesario para protegerte y para vivir la vida que sentía verdadera en su corazón». Tía Inmaculada terminó de contar la historia mientras el sol se ponía sobre la bahía de Santander. Aurora
Era más mujer que muchas que yo he conocido. Carmen, te crió sola, trabajó hasta sus últimas fuerzas, y te dio todo el amor que su propia familia le negó. Carmen miró nuevamente la fotografía. En ella, Aurora sostenía a la pequeña Carmen con una expresión de absoluta felicidad. A pesar del corte de pelo sencillo y la ropa modesta de trabajadora, había algo en sus ojos que irradiaba paz y plenitud. Pilar Ruiz aún vive, añadió la tía. Tiene 80 años y está en una residencia en Torrelavega. Tal vez quieras visitarla. Ella puede contarte más sobre cómo Aurora llegó a ser tu madre. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias por contarme la verdad, tía. La verdad, repitió la anciana, es que Aurora Mendoza fue tu madre en todo el sentido de la palabra. El cuerpo con el que naces no define quién eres. Lo que defines es el amor que das y el coraje con el que vives. Carmen guardó la fotografía contra su pecho. Por fin, entendía por qué su madre siempre le había enseñado a nunca juzgar a las personas por su apariencia, a valorar la autenticidad sobre la conformidad y a vivir con valentía. Aurora Mendoza había sido más valiente que nadie que Carmen conociera. Había desafiado a su familia, a la sociedad y a las leyes de la época. Todo por vivir su verdad y dar amor a una niña que nadie más quería. Y esa fotografía de 1912, tomada en un porche de madera, en comillas, capturaba el único momento que realmente importaba en el amor puro entre una madre y su hija, sin importar los secretos enterrados o las verdades ocultas. Porque al final, el amor siempre había sido lo único real. Santander, 2024. La fotografía restaurada ahora cuelga en la sala de Carmen Aguirre, de 114 años. Sus bisnietos la miran con curiosidad, y ella les cuenta la historia de Aurora, la mujer valiente que desafió al mundo para ser ella misma y para dar amor donde nadie más lo daba. ¿Era tu mamá de verdad?, pregunta la más pequeña. Carmen sonríe, con lágrimas en los ojos. Era la madre más verdadera que alguien podría desear. En la habitación se hace un silencio. El viejo reloj de pared marca el tiempo, como si repitiera el eco de las palabras de Carmen. La mirada de la joven en la fotografía parece cruzar los años y seguir mirándola con la misma determinación. En aquellos tiempos, ser mujer significaba callar, dice Carmen con voz suave. Pero ella se negó al silencio. A los nietos se acercan un poco más, y en el rostro arrugado de la anciana reconocen el mismo fuego que en la mujer de la foto. Aurora no fue solo mi madre, añade Carmen. Fue la luz que nos recordó quiénes podíamos llegar a ser.